Richard Johnson era un masajista de 20 años que vivía en Portland, Oregón. Originalmente de un pequeño pueblo en Minnesota, Richard se había mudado a Portland en busca de mejores oportunidades y un clima más cálido. Era conocido por su atractivo físico, su constitución atlética y su encantadora personalidad, lo que rápidamente lo hizo popular entre sus clientes, especialmente entre mujeres mayores. Richard tenía un don para hacer que las personas se sintieran especiales, lo que le ayudó a construir una base de clientes leales. El encanto y el atractivo de Richard también lo introdujeron en el mundo de los sugar babies, donde personas jóvenes entran en relaciones sexuales con personas mayores y más adineradas a cambio de regalos y apoyo financiero. Richard tenía varias sugar mommies, pero su principal benefactora era Alice Parker, una astróloga de 59 años. Aunque Richard disfrutaba de los beneficios de estas relaciones, inevitablemente también traían complicaciones y tensiones. En los días previos a su muerte, Richard estaba entusiasmado con su futuro. Había recibido un regalo generoso de uno de sus clientes, un lujoso Audi SUV, que mostró con orgullo a sus amigos. También estaba planeando un viaje a Disney World con algunos de sus amigos, algo que había estado esperando con ansias durante meses. El Instagram de Richard estaba lleno de publicaciones sobre sus planes, desde fotos de su nuevo auto hasta cuentas regresivas para su viaje a Disney. A pesar de estas complejidades, Richard seguía siendo optimista y lleno de vida. Era conocido por su sonrisa contagiosa y su actitud positiva. Tanto amigos como clientes admiraban su ambición y su empuje. Sin embargo, la vida de Richard, llena de sueños y planes, sería truncada de manera trágica y sorprendente. La mañana del 12 de agosto de 2016, la vecina de Richard, Sarah Miller, comenzó su día como cualquier otro. Sarah era una maestra jubilada de 95 años, originaria de Brooklyn, que vivía al lado de Richard en su complejo de apartamentos en Portland, Oregón. A menudo charlaba con Richard y había empezado a preocuparse cuando notó que su coche, un brillante Audi SUV, no se había movido en 2 semanas. Sarah pensó que era extraño, ya que Richard normalmente tenía un horario ocupado. Alrededor de las 9 de la mañana, Sarah decidió ir a ver cómo estaba Richard. Llamó a su puerta, pero no obtuvo respuesta. Preocupada, usó la llave de repuesto que Richard le había dado para emergencias. Tan pronto como abrió la puerta, sintió que algo andaba mal. El apartamento estaba demasiado silencioso y un débil olor desagradable llenaba el aire. Sarah llamó a Richard, pero no obtuvo respuesta. Caminó por la sala de estar y llegó al pasillo. Cuando llegó al baño, vio una escena espantosa. Richard estaba tendido boca abajo en el inodoro, desnudo, con la cabeza sumergida en el agua y su cuerpo inerte. Sarah gritó y retrocedió, con el corazón acelerado. Temblando, corrió de regreso a su apartamento y llamó al 911. Su voz temblaba mientras explicaba lo que había encontrado. «Creo que mi vecino está muerto», dijo a la operadora. «Está en su baño y parece que algo le sucedió». La operadora del 911 se mantuvo en la línea con Sarah, tratando de calmarla hasta que llegara la policía. Sarah estaba en estado de shock, caminando de un lado a otro en su apartamento y mirando nerviosamente hacia la puerta de Richard. No podía creer lo que había visto. Apenas unos días antes, Richard estaba lleno de vida, hablando sobre sus planes para visitar Disney World y mostrando su nuevo coche. En cuestión de minutos, el departamento de policía de Portland llegó al lugar. Los oficiales aseguraron el área y comenzaron su investigación. Le pidieron a Sarah que esperara afuera mientras realizaban su trabajo. Se sentó en un banco temblando y con la cabeza entre las manos, tratando de procesar el trágico suceso.
La muerte repentina y violenta de Richard dejó a todos en shock, especialmente a quienes lo conocían bien. Era joven, lleno de potencial y tenía un futuro brillante por delante. Ahora su vida había sido truncada trágicamente, y sus amigos y familiares se quedaron para llorar su pérdida. El Departamento de Policía de Portland llegó rápidamente al lugar tras la llamada de emergencia de Sarah Miller el 12 de agosto de 2016. El detective Edward Jones lideró la investigación. Era conocido por su atención al detalle y había resuelto muchos casos de alto perfil. Su compañera, la oficial Karen Blake, era conocida por su aguda intuición y su actitud calmada. Al entrar al apartamento de Richard Johnson, los oficiales notaron de inmediato el inquietante silencio. La sala de estar estaba ordenada, sin signos de lucha. Un televisor de pantalla plana estaba en la pared y algunas revistas, incluida la última edición de GQ, estaban sobre la mesa de café. El apartamento parecía normal, pero el desagradable olor insinuaba algo más siniestro. El detective Jones y la oficial Blake avanzaron cautelosamente hacia el baño, donde encontraron el cuerpo de Richard. El baño era pequeño, con baldosas blancas y una ducha moderna. El cuerpo desnudo de Richard estaba caído sobre el inodoro, con la cabeza sumergida en el agua. No había señales visibles de un allanamiento, y nada parecía estar fuera de lugar, pero la escena era perturbadora. Richard había sido ahogado. Su cabeza había sido forzada hacia el inodoro y tenía moretones en los brazos y el cuello, lo que indicaba una lucha. El detective Jones notó la posición del cuerpo y el patrón de los moretones, lo que sugería que Richard había peleado contra su atacante. El baño en sí estaba limpio, sin sangre ni otras evidencias obvias. La policía comenzó su meticulosa investigación. Tomaron fotografías de todo el apartamento, recogieron huellas dactilares y buscaron posibles pistas. Encontraron un juego de cuchillos de cocina, pero no parecía faltar ninguno. La oficial Blake encontró el teléfono de Richard en el mostrador de la cocina. Era un modelo nuevo, un iPhone, y podría contener información valiosa. Lo guardó cuidadosamente para su análisis posterior. El detective Jones y su equipo entrevistaron a los vecinos, incluida Sarah Miller, para obtener más información sobre las actividades recientes de Richard y cualquier posible visitante. Sarah mencionó haber visto a algunos de los clientes de Richard entrar y salir, pero nada parecía fuera de lo común. También mencionó el nuevo Audi SUV que Richard había recibido recientemente. El equipo forense llegó y comenzó su examen del cuerpo y del apartamento. Utilizaron luminol para buscar rastros de sangre, incluso en áreas que parecían limpias. También buscaron fibras capilares y otras pequeñas piezas de evidencia que el atacante podría haber dejado atrás. A medida que avanzaba la investigación, la policía comenzó a reconstruir una línea de tiempo de las últimas horas de Richard. Esperaban que su teléfono y las cámaras de seguridad del complejo de apartamentos proporcionaran pistas adicionales. El estado limpio del apartamento y la falta de evidencia obvia sugerían que el asesino había tenido mucho cuidado en cubrir sus huellas. La escena trágica en el apartamento de Richard marcó el comienzo de una investigación compleja. El detective Jones y la oficial Blake sabían que tenían un caso difícil por delante, pero estaban decididos a encontrar al responsable de la prematura muerte del joven y llevarlo ante la justicia. El primer sospechoso en la investigación fue Alice Parker, una astróloga de 59 años. Alice era bien conocida en Portland por su personalidad extravagante y su impresionante lista de clientes, que incluía a varias celebridades.
vivía en una lujosa mansión decorada con cristales exóticos y signos zodiacales. Alice tenía una reputación de ser generosa, a menudo regalando artículos costosos a sus amigos y clientes. Sin embargo, también era conocida por ser posesiva y obsesiva, especialmente en sus relaciones personales. No era un secreto que Alice había mantenido una relación sexual con Richard Johnson, actuando como su sugar mommy. Le regalaba costosos obsequios, incluido el televisor de 70 pulgadas que se encontró en la casa de Richard. Cuando la policía interrogó por primera vez a Alice, estaba tranquila pero visiblemente molesta. Admitió estar profundamente herida cuando descubrió que Richard había estado viendo a otras mujeres. A pesar de sus sentimientos, negó cualquier participación en su muerte. El detective Edward Jones y la oficial Karen Blake condujeron el interrogatorio. Fueron cuidadosos y meticulosos, preguntándole a Alice sobre su paradero la noche del asesinato. Alice afirmó que, como una típica Virgo, estaba en casa leyendo la última edición de Astrology Today y meditando. Insistió en que no había visto a Richards en varios días antes de su muerte y que respetaba su necesidad de privacidad como un escorpio. La policía profundizó en el pasado de Alice y descubrió que tenía un historial de relaciones intensas, incluidas 3 bodas fallidas, que a menudo terminaban mal, algo que ella admitió con franqueza, diciendo que no podía evitarlo debido a que tenía la luna en Cáncer. Ex amigos y clientes describieron a Alice como encantadora, pero controladora. Varios mencionaron que su luna en Cáncer podía hacerla muy celosa, especialmente cuando se sentía traicionada, lo que proporcionaba un posible motivo para hacerle daño a Richard. Durante el interrogatorio, la actitud de Alice cambió. Se volvió más defensiva y agitada, particularmente cuando le preguntaron sobre su relación con Richard. Acusó a la policía de perseguirla injustamente debido a su riqueza, estilo de vida de alto perfil y sus creencias en la astrología. A pesar de sus protestas, la policía continuó presionándola para obtener más detalles. La policía también examinó los registros telefónicos de Alice y descubrieron múltiples llamadas y mensajes de texto dirigidos a Richard en los días previos a su muerte. Algunos de los mensajes eran afectuosos, mientras que otros se volvían cada vez más furiosos, desesperados y acusatorios. Esta evidencia pintaba el cuadro de una relación que se desmoronaba, con Alice luchando por mantener el control. A pesar de las crecientes pruebas y el comportamiento cada vez más errático de Alice, no había una prueba directa que la vinculase a la escena del crimen. La policía necesitaba evidencia más concreta para poder realizar un arresto. A medida que la investigación continuaba, Alice seguía siendo una de las principales sospechosas. Sus acciones y su historial la mantenían bajo una estrecha vigilancia por parte de las autoridades. El segundo sospechoso que investigó la policía fue Caroline Herke, una millonaria australiana de 68 años con un sorprendente historial. Caroline se había mudado recientemente a Portland después de enfrentar problemas legales en Australia, tras la publicación de un artículo que la acusaba de presuntamente traficar inmigrantes para trabajar en su cadena de restaurantes por salarios inhumanos. Conocida por su personalidad extrovertida y vivaz, Caroline también era ferozmente protectora de sus amigos y tenía un temperamento que podía estallar inesperadamente. Caroline había comenzado una relación sexual con Richard Johnson poco antes de su muerte, siendo otra de sus sugar mommies. Era generosa, regalándole a Richard costosos obsequios, incluido el Audi SUV que recibió poco antes de morir. Cuando la policía interrogó a Caroline, ella fue cooperativa pero reservada. Reconoció su relación con Richard y expresó su conmoción por su muerte. El detective Edward Jones y la oficial Karen Blake dirigieron el interrogatorio.
Le preguntaron a Caroline sobre sus actividades la noche en que Richard fue asesinado. Caroline afirmó que había asistido a un baile de disfraces nudista en el Portland Grande Beach Resort, socializando con otros asistentes adinerados y disfrutando de la velada. Proporcionó los nombres de varias personas que podían confirmar su coartada, incluidos empresarios locales y figuras sociales prominentes. Durante el interrogatorio, Caroline mantuvo la compostura, pero su actitud cambió cuando le preguntaron sobre las otras relaciones de Richard. Parecía irritada y a la defensiva, insistiendo en que no tenía idea de que Richard estuviera involucrado con otras mujeres. La policía encontró su reacción sospechosa, ya que sugería posible celos y un motivo para haberle hecho daño a Richard. El detective Jones y la oficial Blake registraron la casa de Caroline en busca de pruebas que la vincularan al crimen. Encontraron varios regalos costosos que Caroline planeaba darle a Richard, incluidos una moto acuática, una mesa de hockey de aire y una PlayStation 4, lo que indicaba su profunda inversión en la relación. Además, notaron varios retiros importantes de su cuenta bancaria en las semanas previas a la muerte de Richard. Aunque esto por sí solo no era incriminatorio, sugería que Caroline estaba muy involucrada en la vida de Richard y dispuesta a gastar grandes sumas de dinero en él. También descubrieron una serie de mensajes de texto entre Caroline y Richard. Los mensajes comenzaban coquetos, pero se volvían más intensos, con Caroline expresando su frustración por la falta de compromiso de Richard. A pesar de la cooperación de Caroline y su sólida coartada, la policía seguía sospechando de su posible participación. Sus intensos sentimientos por Richard y los posibles celos proporcionaban un motivo, pero, al igual que con Alice Parker, no había pruebas directas que la vincularan con el asesinato. A medida que la investigación avanzaba, las acciones de Caroline y su conexión con Richard mantenían a las autoridades atentas. El tercer sospechoso en la investigación era Ethan, un joven de 21 años que había tenido una rivalidad con Richard Johnson. Ethan era conocido en Portland por ser competitivo y ambicioso. También era un sugar baby, atendiendo a parejas casadas adineradas que se aburrían de su vida sexual rutinaria. Ethan estaba decidido a ser el mejor en su círculo, siempre esforzándose por superar a sus compañeros en rendimiento sexual y en número de padres y madres de azúcar. Su personalidad era descrita como de temperamento fuerte y tenía un historial de involucrarse en discusiones y peleas, a menudo alimentadas por el alcohol. La policía interrogó a Ethan poco después de que se encontrara el cuerpo de Richard. El detective Edward Jones y la oficial Karen Blake lideraron el interrogatorio, centrándose en la naturaleza de la relación entre Ethan y Richard. Ethan admitió que él y Richard habían sido rivales, ambos compitiendo por la atención y los regalos de las mismas mujeres adineradas. Describió su relación como tensa, pero insistió en que era solo parte de la competencia. La noche de la muerte de Richard, Ethan afirmó que estaba en un bar local, Patty Murphy's, con amigos, celebrando un reciente acuerdo con algunas parejas adineradas. Proporcionó los nombres de sus amigos, quienes podían confirmar su coartada. Sin embargo, la reputación de Ethan por meterse en peleas después de beber levantó sospechas sobre su posible participación en la muerte de Richard. La policía investigó el pasado de Ethan y encontró numerosos informes de altercados con otros sugar babies y clientes. Muchos describieron a Ethan como agresivo y propenso a la ira, especialmente cuando se sentía amenazado o irrespetado. Este temperamento, combinado con su rivalidad con Richard, ofrecía a la policía un posible motivo para el asesinato. Durante el interrogatorio, Ethan se mantuvo calmado al principio, pero se volvió defensivo cuando le preguntaron sobre su paradero y su relación con Richard. Negó cualquier participación en la muerte de Richard
y acusó a la policía de intentar culparlo debido a su rivalidad. Su agitación aumentó a medida que continuaba el interrogatorio, lo que sugería que estaba ocultando algo. El detective Jones y la oficial Blake registraron el apartamento de Ethan en busca de pruebas. Encontraron algunos objetos que lo vinculaban a Richard, incluido un collar de oro que Richard había publicado en las redes sociales, diciendo que era un regalo de un cliente. La policía también descubrió una serie de mensajes de texto entre Ethan y Richard. Los mensajes revelaban tensiones crecientes, con Ethan acusando a Richard de robarle clientes y amenazando con darle una lección. La policía también revisó las grabaciones de seguridad de Patty Morphis la noche de la muerte de Richard. Las imágenes confirmaron la presencia de Ethan en el bar, pero hubo una brecha de 2 horas en las que Ethan no pudo ser localizado. Esta ventana de tiempo levantó más sospechas, ya que era suficiente para que él cometiera el crimen y regresara al bar. A pesar de las crecientes pruebas y el comportamiento sospechoso de Ethan, aún no había pruebas directas que lo vincularan con el asesinato de Richard. La policía continuó vigilando de cerca a Ethan, con la esperanza de descubrir más información que pudiera confirmar o despejar sus sospechas. El 18 de agosto de 2016, 6 días después de que se encontrara el cuerpo de Richard Johnson, el Departamento de Policía de Portland recibió un avance importante en el caso de su asesinato. El día era caluroso y soleado, con temperaturas que alcanzaban los 35 grados centígrados. El detective Edward Jones y la oficial Karen Blake estaban en la estación de policía cuando recibieron una llamada de un dueño de una casa de empeño local, quien había encontrado algo inusual mientras inventariaba artículos que habían sido empeñados recientemente. El dueño les informó que un brazalete de oro con las iniciales JTAR había sido empeñado 2 días antes de la muerte de Richard. Richard había publicado una foto de este mismo brazalete en sus redes sociales, diciendo que era un regalo de un cliente. La policía se dirigió de inmediato a la casa de empeño, ubicada en la avenida Quinta Sur, una concurrida área llena de tiendas y restaurantes. En la casa de empeño, los registros mostraban que el brazalete había sido empeñado por Ethan. Esta nueva evidencia colocaba a Ethan nuevamente en el centro de la investigación. El detective Jones y la oficial Blake sabían que tenían que investigar más a fondo. Trajeron a Ethan nuevamente para interrogarlo, esta vez confrontándolo con la evidencia del brazalete. El comportamiento de Ethan cambió rápidamente. De defensivo pasó a estar visiblemente nervioso, tartamudo mientras intentaba explicar por qué tenía el brazalete. Ethan afirmó que Richard se lo había dado como regalo, pero la policía era escéptica, dadas las tensiones y la rivalidad entre ellos. El detective Jones y la oficial Blake también revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la casa de empeño. Las imágenes mostraban claramente a Ethan entrando a la tienda y empeñando el brazalete. La marca de tiempo en el video coincidía con la fecha en los registros de la transacción, lo que dejaba pocas dudas sobre las acciones de Ethan. La policía utilizó este video para desafiar aún más la versión de Ethan sobre lo sucedido. Además, la policía revisó nuevamente las grabaciones de seguridad del bar Patty Morphis en la noche de la muerte de Richard. Descubrieron que Ethan había salido del bar durante un periodo de 2 horas, lo que le proporcionaba tiempo suficiente para cometer el crimen y regresar al bar. Esta nueva evidencia pintaba un cuadro más claro de la posible participación de Ethan en el asesinato de Richard. Con el brazalete, los mensajes de texto amenazantes y la sospechosa brecha en la coartada de Ethan, la policía sintió que tenían suficientes pruebas para proceder. El detective Jones y la oficial Blake presentaron sus hallazgos al fiscal del distrito, quien estuvo de acuerdo en que la evidencia era convincente.
Ahora la policía estaba enfocada en reunir más información para fortalecer su caso contra Ethan. Continuaron entrevistando a testigos y reconstruyendo los eventos que llevaron a la muerte de Richard, decididos a llevar justicia al joven cuya vida había sido trágicamente interrumpida. El 22 de agosto de 2016, el Departamento de Policía de Portland logró un avance final en el caso de asesinato de Richard Johnson. El detective Edward Jones y la oficial Karen Blake habían reunido suficientes pruebas para identificar al asesino, Alice Parker. Alice, la astróloga de 59 años, era conocida por su estilo de vida extravagante y su personalidad dominante. A pesar de su encanto público, la investigación reveló que tenía un lado oscuro y obsesivo, especialmente en sus relaciones personales. La obsesión de Alice con Richard había crecido peligrosamente intensa. Estaba furiosa al descubrir que Richard estaba viendo a otras mujeres mayores a cambio de sexo y regalos costosos, incluidos el Audi SUV que había recibido de Caroline Herke. Los celos y la ira de Alice estallaron la noche del 1 de agosto de 2016. Esa noche, Alice confrontó a Richard en su apartamento sobre su nuevo coche. Se produjo una fuerte discusión, y en un ataque de rabia, Alice ahogó a Richard en su propio inodoro. Forzó su cabeza dentro del agua hasta que dejó de luchar, dejando moretones en sus brazos y cuello, lo que indicaba que Richard había intentado defenderse. Para humillarlo aún más y hacer que pareciera que se había ahogado a sí mismo, Alice desnudó el cuerpo de Richard, creando una escena aún más degradante. El detective Jones y la oficial Blake reconstruyeron los eventos a través de declaraciones de testigos, grabaciones de seguridad y pruebas forenses. La coartada de Alice, que afirmaba que estaba en casa leyendo Astrology Today y meditando, se desmoronó cuando los registros telefónicos mostraron que estuvo cerca del apartamento de Richard en el momento del asesinato. Además, el análisis forense de la ropa de Alice reveló rastros de la sangre de Richard, vinculándola directamente con la escena del crimen. La mañana del 22 de agosto, la policía se movilizó para arrestar a Alice. Llegaron a su mansión, una majestuosa propiedad adornada con símbolos astrológicos y cristales. Alice fue tomada por sorpresa. Su confiada fachada se desmoronó cuando la esposaron y la llevaron al coche policial. Protestó airadamente, acusando a la policía de perseguirla por su riqueza y estatus. El arresto de Alice causó conmoción en la comunidad de Portland. La familia de Richard, devastada por su muerte, sintió una mezcla de alivio y dolor. Estaban agradecidos de que el asesino hubiera sido capturado, pero el dolor de la pérdida de su hijo era inconsolable. Los amigos y clientes de Alice también quedaron atónitos, luchando por reconciliar la imagen de la mujer generosa que conocían con el brutal crimen que había cometido. Alice Parker fue acusada de asesinato en segundo grado. Su juicio revelaría más sobre el lado oscuro de su personalidad y la trágica obsesión que la llevó a quitarle la vida a Richard. El arresto marcó un paso crucial en la búsqueda de justicia, pero el camino hacia la verdad estaba lejos de terminar. El juicio de Alice Parker por el asesinato de Richard Johnson comenzó en octubre de 2016. La sala del tribunal estaba llena de periodistas, miembros de la comunidad y activistas. El caso había captado la atención nacional, y muchos estaban intrigados por la extraña defensa astrológica que Alice utilizaba. Ella afirmó que estaba siendo discriminada porque era Virgo, un signo conocido por ser meticuloso y perfeccionista. La fiscalía, encabezada por el fiscal del distrito Martín Delgado, argumentó que la obsesión de Alice con Richard la había llevado al asesinato. Delgado
un abogado de 45 años con reputación de ser duro contra el crimen, presentó las pruebas recopiladas por el detective Jones y la oficial Blake. Mostró al jurado los registros telefónicos que colocaban a Alice cerca del apartamento de Richard, las pruebas forenses que la vinculaban con la escena y los moretones en el cuerpo de Richard que indicaban una lucha. Delgado pintó un cuadro de una mujer consumida por los celos y la ira, que había planeado y ejecutado meticulosamente el asesinato. El abogado defensor, Nancy Price, una mujer de 50 años conocida por sus tácticas poco convencionales, se centró en la llamada defensa astrológica. Argumentó que Alice estaba siendo injustamente atacada debido a su signo zodiacal. Price trajo expertos que testificaron sobre las características de los Virgo, enfatizando que las acciones de Alice fueron influenciadas por sus rasgos astrológicos, más que por una mentalidad criminal. Alice misma subió al estrado, alegando cuidadosamente que era una víctima de discriminación. Insistió en que no tenía intención de matar a Richard y que el incidente fue un trágico accidente. Su testimonio fue respaldado por grupos como Virgos Unidos y Americanos contra la Discriminación por Signo de Nacimiento, quienes protestaron fuera del tribunal durante todo el juicio, sosteniendo carteles que exigían un trato justo para todos los signos astrológicos y denunciaban la injusticia contra los Virgo. A pesar del fuerte caso de la Fiscalía, el jurado fue influenciado por los argumentos de la defensa. El 15 de noviembre de 2016, Alice fue declarada culpable de homicidio involuntario en lugar de asesinato. El juez la sentenció a 10 años de prisión, una decisión que sorprendió a muchos, quienes esperaban un castigo más severo. La familia de Richard quedó devastada por el veredicto. Sentían que no se había hecho justicia y que la riqueza e influencia de Alice habían jugado un papel en la reducción de su sentencia. Amigos y simpatizantes de Richard también se sintieron indignados, creyendo que el juicio se había convertido en un espectáculo en lugar de una búsqueda de justicia. Los seguidores de Alice celebraron el veredicto, viéndolo como una victoria contra la discriminación astrológica. El juicio y su resultado desataron un amplio debate sobre el papel de las defensas no convencionales en el sistema legal y la influencia de la opinión pública en las decisiones judiciales. Después de que terminó el juicio de Alice Parker, la vida de todos los involucrados cambió significativamente. Alice comenzó a cumplir su condena de 10 años en el Centro de Recepción de Mujeres de Oregon, una prisión de mediana seguridad ubicada en Ocala. Su juicio había atraído considerable atención mediática, convirtiéndola en una figura controvertida. Durante su encarcelamiento, Alice siguió insistiendo en que era víctima de discriminación debido a su signo astrológico. Usaba la biblioteca de la prisión para escribir cartas y artículos sobre su experiencia, los cuales circulaban en ciertos círculos astrológicos y de creencias esotéricas. Su caso continuó siendo un tema de discusión entre los defensores de la astrología y algunos expertos legales, quienes debatían la legitimidad de defensas no convencionales en los tribunales. La familia de Richard Johnson en Minnesota tuvo dificultades para aceptar el resultado del juicio. Consideraban que la sentencia de 10 años era demasiado indulgente para un crimen tan brutal como el asesinato de su hijo. Los medios de comunicación cubrían frecuentemente sus reacciones, subrayando su desilusión y su dolor. La familia de Richard siguió abogando por penas más severas para los crímenes de esta naturaleza y trabajaron para mantener viva la memoria de Richard a través de eventos comunitarios y memoriales en línea. Su lucha por una justicia más estricta resonó en varios grupos que apoyaban reformas en las leyes penales. Ethan, quien también había sido sospechoso en el caso, enfrentó un escrutinio público continuo a pesar de haber sido exonerado de cualquier implicación
en el asesinato de Richard. Su reputación quedó manchada por su rivalidad con Richard y su historial de altercados. Como resultado, Ethan tuvo dificultades para encontrar trabajo y enfrentó las consecuencias del juicio mediático, que lo presentó en varias ocasiones como un posible asesino. Con el tiempo, Ethan optó por mudarse a otra ciudad en busca de un nuevo comienzo, pero la sombra de los rumores y las sospechas lo siguieron durante años. Por otro lado, Caroline Herke, otra sospechosa en el caso, regresó a Australia y enfrentó sus propios problemas. La publicidad negativa generada por el caso afectó su cadena de restaurantes y enfrentó el rechazo de algunos clientes y críticos. Y aunque nunca fue formalmente acusada de ningún delito, su asociación con el caso de Richard Johnson dañó su reputación. A medida que su negocio comenzó a decaer, Caroline decidió alejarse de la vida pública y llevar una vida más tranquila, intentando distanciarse de la controversia. El asesinato de Richard Johnson y el posterior juicio de Alice Parker dejaron una huella duradera en la comunidad de Portland. El caso puso de manifiesto cuestiones sobre la justicia, los prejuicios y el uso de defensas inusuales en los tribunales. Además, expuso cómo las relaciones personales y las emociones descontroladas pueden llevar a tragedias irreparables. A nivel legal, el juicio también provocó debates sobre la influencia que la opinión pública puede ejercer sobre el sistema judicial y las implicaciones de permitir defensas basadas en creencias pseudocientíficas como la astrología. En los años posteriores, el caso de Richard se convirtió en un ejemplo cauteloso de cómo los factores personales pueden interferir en el proceso judicial y cómo las personas con influencia y recursos pueden manipular el sistema para su beneficio. A medida que la sociedad sigue lidiando con estos dilemas, el caso de Richard Johnson sigue siendo una lección sombría sobre los peligros de las obsesiones personales y la trágica pérdida de una vida llena de promesas.